El diseño fenomenológico es una forma de investigación que busca explorar, describir y comprender las experiencias comunes de los individuos respecto a un fenómeno en concreto. La fenomenología es un pensamiento filosófico que surge en el siglo XX de la mano de Edmund Husserl. Según Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Consiste en traer a su esencia a los objetos o fenómenos en cuanto se hacen presentes ante nosotros y la comprensión desde una perspectiva holística en la o las experiencias de las que forma parte. Este enfoque de la fenomenología permite al investigador estudiar cuáles son los significados, estructuras y esencias de las experiencias individuales, grupales o colectivas sobre un fenómeno específico y que le aporta un mejor conocimiento del mismo. Esto último se puede observar en otras ramas del saber como la sociología, la psicología y la educación. Las primeras optan por comprender las estructuras de la conciencia desde una perspectiva de la primera persona, en cómo se experimenta y se percibe el mundo, en relación a cómo sus interacciones sociales ofrecen mejor validez sobre el fenómeno que la generalización de sus datos, mientras que en la educación se persigue el enriquecimiento de los métodos de enseñanza, abordando los hechos en sí mismos en pos de una transformación de la existencia y no solo el cambio educativo, es decir, a la estimulación y el desarrollo del ser y el pensamiento. A partir de su concepto, podemos identificar a la fenomenología como un diseño de investigación cualitativo, esto es, debido a que cumple con las características descritas por Creswell para definir una investigación cualitativa. Estas son explorar el problema y desarrollar una comprensión detallada sobre un fenómeno central, analiza y describe la información y las categorías recopiladas e interpreta el significado más amplio de los hallazgos, y la redacción de un informe utilizando estructuras y criterios de evaluación flexibles antes y durante la investigación. Por su parte, Muñoz identifica las siguientes características en el diseño fenomenológico. Este diseño se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura, es decir, subjetiva. Estudia los casos concretos como base para el descubrimiento de lo que es esencial y generalizable, y siempre comienza con la experiencia completa, pero teniendo en cuenta su marco referencial. Es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y un espacio específicos, pero además tiene la validez universal de la vivencia individual, es decir, que es universalmente aceptable que esa vivencia sea así para el individuo. Hernández Sampieri describe que las acciones que comúnmente se llevan a cabo en un diseño fenomenológico son, primeramente, definir el fenómeno de interés partiendo del planteamiento del problema. Segundo, elegir individuos o miembros de los grupos que hayan experimentado el fenómeno de interés. Tercero, la contextualización mediante el reconocimiento y posterior revisión del lugar de donde ocurrieron los fenómenos y las experiencias, adjunto a la búsqueda de antecedentes históricos sobre el fenómeno y los participantes. Cuarto, obtener varias descripciones y narrativas de las experiencias mediante entrevistas, grupos de enfoque, grabaciones y otros métodos. Quinto, la transcripción de narrativas y de las experiencias para agregar todos los materiales e información a una base de datos. Sexto, revisar todas las descripciones e información para tener un panorama completo del fenómeno. Séptimo, identificar las unidades de análisis, ya sea la unidad constante o varias unidades. Octavo, generar las categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas de los participantes sobre las experiencias con respecto al fenómeno. Noveno,
Descubrir la conexión entre las experiencias de los participantes en relación con el fenómeno de interés. 10. Determinar de manera constructivista y comparativa el fenómeno a partir del análisis de las experiencias. 11. Desarrollar una narrativa general que incluya las categorías y temas comunes y diferentes, así como sus vínculos dentro del contexto. Y por último, validar la narrativa y descripción del fenómeno con los participantes y la revisión del mismo por otros investigadores. Estas acciones concluyen en la elaboración de un reporte final que vuelve a revisión y posteriormente se lleva a publicación. Los pasos del diseño fenomenológico, según Hernández Sampeiri, R. et al. 2014, se pueden visualizar en el artículo González Guardarrama, 2012. El significado de la experiencia de la aceptación de la orientación sexual homosexual desde la memoria de un grupo de hombres adultos puertorriqueños, desde la siguiente forma. Primeramente, González Guardarrama plantea como fenómeno central la comprensión de la experiencia de la aceptación de la orientación sexual homosexual en un grupo de adultos puertorriqueños. En su investigación participaron 12 hombres homosexuales en la etapa de la adultez media, esta última definida entre las edades de 41 a 59 años. Todos los participantes reunieron los siguientes criterios de inclusión: ser de nacionalidad puertorriqueña, cumplir con las edades establecidas de 41 a 59 años y que tuvieron su proceso de aceptar su orientación sexual en la etapa de la adultez joven. El reclutamiento de los mismos, como lo describe González Guardarrama, fue mediante la repartición de hojas sueltas, invitando a la participación del estudio. A través de estas, utilizó el método de bola de nieve, el cual consiste que uno de los participantes refiere a otro a partículas del estudio y este otro, y así sucesivamente se invitan a participar. González Guardarrama fundamenta mediante su literatura al entorno y el contexto en que se manifiesta el fenómeno que estudia. Recopila diversas ideas y conceptos sobre la estigmación de los homosexuales dentro de la sociedad, de cómo estos transitan el proceso de alcanzar su identidad y cómo las construcciones sociales les llevan a ocultar su orientación sexual. A los participantes de la investigación les fue discutida y clarificada la información sobre el estudio y antes de proceder con el proceso de entrevistas se le indicó que se harían anotaciones por escrito para la recopilación de información y las entrevistas estarían grabadas para fines de transcripción y análisis. Luego de haber sido realizadas, las entrevistas fueron transcritas y categorizadas utilizando el análisis de contenido basado en el consenso de 3. Posteriormente, para la organización de los datos de textos, González Guardarrama utilizó el programa computarizado En Vivo, que consta en recoger, clasificar y analizar la información obtenida de las entrevistas y realiza las conexiones entre ellas. Como resultado de su investigación, González Guardarrama desarrolla una narrativa que hila y refleja las experiencias de sus participantes, como la marginación, la opinión familiar, social, religiosa y la autorreflexión, enmarcadas dentro de las construcciones sociales, familiares y los aspectos psicosociales referentes al fenómeno. Es a partir de las temáticas comunes que el investigador puede, en este caso, reconstruir y visualizar el proceso arduo que presenta la aceptación de la orientación sexual homosexual y que, sin embargo, cuando culminan con la aceptación, lo ven como algo normal, natural y liberador, al mayormente encontrar aceptación en la privacidad de su círculo. Su investigación concluye evidenciando que la orientación sexual no se concibe el acto sexual nada más, sino que se compone de las emociones, los sentimientos, lo afectivo, el compartir entre dos personas del mismo sexo.